Ahorita no sé qué trato se está haciendo ya con Trump, que ya lo dejó, parece que va a entrar a Venezuela esta semana ya, o la semana que entra ya a Estados Unidos por terrestre, por el área terrestre, ya están bombardeando todos los barcos. No sé quién, no sé si ya Maduro huyó, no sé qué lo está pasando, pero todos los tratos entre los presidentes son intercambios. Entendamos la política, santos de Dios. Yo soy presidente de Estados Unidos, voy con el presidente Putin. Putin, te pido esto. Putin me dice, ¿y tú qué me das a cambio? Todos son intercambios. Voy con Salami, el príncipe de Arabia Saudita. Oye, necesito 6 billones para que el dólar no caiga. Y le dice Salmani a Trump, ¿y tú qué me das? Todo es dando, pajarito volando. Todo en la política así es. Nada es gratis. Todos son tratos que hacen entre ellos. No sé, ahorita dicen que ya Rusia se salió de Venezuela y que ya sacó aviones y portaaviones. ¿Quién sabe qué convenio hizo Trump? ¿Qué le va a dar Trump a Rusia para que Rusia le permita a Trump entrar a Venezuela? ¿Qué pasó con Siria? Siria estaba en manos de Rusia. Llega Jolani a Rusia, excomandante de ISIS y de Al Qaeda, y ahora se apodera de Siria, y Assad lo sacan de Siria, se va a Rusia y abandona el único puerto que Rusia tenía en Siria con el mar Mediterráneo. ¿Qué tratos hicieron con Putin para que Putin dejara que Siria cayera en manos, que sacaran a Assad y quedara en manos de Jolani? Porque para que esto hubiera tenido éxito, tenía que haber intervenido Estados Unidos ofreciéndole algo al presidente Putin. No hay nada gratis en ningún gobierno del mundo. Muy bien. Entonces, habiendo dicho esto, Gog será un líder que va a ser en toda la zona del norte de Europa, lo que se llama la Anatolia, y va a incluir a Turquía en primer lugar. Síganme con cuidado. A Irán, lo vamos a ver ahorita, a las naciones del norte de África, como son Sudán, Marruecos y Libia. Todas estas naciones que se mencionan aquí son las naciones que se unirán al anticristo, y todas son islámicas. El gobierno del anticristo será un gobierno islámico, 100%. Venía yo oyendo ayer en un video que me mandaron de Europa. En Inglaterra, todas las ciudades, principalmente en Londres, son alcaldes musulmanes. En Inglaterra. Francia tiene más de 8 millones, Alemania tiene como 10-12 millones, en Bélgica el 30% es musulmán. Es impresionante la invasión musulmana en Europa. Antier, en Bélgica, en Florencia, en Italia y en otras Europa, todos los arreglos de Navidad, los musulmanes con las banderas de Hamas están destruyendo, todo son las cruces, los Santa Clauses, todo lo que es Navidad, todo lo que es cristianismo, lo están, y nadie les dice nada. Nadie, absolutamente. Todo está complementando lo que la Biblia escribió. Esta profecía tiene 2700 años. Muy bien. Ahora veamos el versículo 5 y 6, estas naciones que acompañarán a Gog en la zona de Magog. Persia. Es muy fácil de saber quién es Persia, todos lo saben. En 1935 se le cambió el nombre a la República de Irán. Apúntalo en tu Biblia, Persia, Irán. En 1979 se le volvió a cambiar el nombre a la República Islámica de Irán.
Cus y Fud. ¿Cómo podemos en la Biblia encontrar estos nombres que no suenan a ningún nombre parecido a Querétaro? ¿Verdad? Querétaro ni aparece. Para que podamos nosotros deducir los nombres, tenemos que recordar algo muy importante. Después del diluvio, todos nosotros descendemos de los 3 hijos de Noé. ¿Sabían eso, verdad? Todos absolutamente, Jafet, Cam y Set. Todos, Sem, Cam y Jafet. Los 3 hijos de Noé. De Jafet se formó toda Europa, los anglosajones. Son anglosajones, vienen de Jafet. De Sem son todos los semitas, que son judíos, árabes y parte del Asia. Y los camíticos o de Cam, el continente africano. Entonces, en el capítulo 10 del libro del Génesis se encuentran las 70 naciones de donde descienden todas las naciones que tenemos actualmente en nuestros mapamundis. Entonces, si queremos ver quiénes son Cus y Fud, vamos a encontrarlo en Génesis 10, versículos 2 y 3, que descienden de Cam, o sea, del continente africano, que en este caso vienen a ser Sudán o Etiopía, que son las 2 naciones que están junto al Mar Rojo. Entonces, estas naciones de África también son musulmanas, pero súper musulmanas, sobre todo Sudán. Luego tenemos la casa de Togarma, que es Turquía. Pon ahí en tu Biblia, Turquía, Togarma. ¿Qué pasa con Turquía? Turquía pertenece a la OTAN. Vean esto, qué cosa más impresionante. Turquía es una nación que se encuentra entre 2 continentes, entre el occidente y entre el oriente. Es una nación que no ha sido aceptada por la Unión Europea, pero sí fue aceptada por la OTAN porque tiene el ejército más fuerte de Europa, el presidente Recep Erdogan, que es el presidente de Turquía. Entonces, Turquía odia a Israel. Irán y Turquía son las 2 únicas naciones en el mundo que públicamente en las Naciones Unidas han gritado: vamos a exterminar a la nación de Israel. Y nadie les ha callado la boca. Son 2 naciones que han jurado exterminar a Israel. Muy bien. ¿Qué va a pasar entonces con Turquía? Porque no puede seguir perteneciendo a la OTAN. Escuchen esto. Cuando ustedes lean el periódico, no sé, la semana que entra, 1 mes, 2 meses, tal vez el año que entra, Turquía se tiene que salir de la OTAN porque Turquía es una nación que se va a unir al gobierno del anticristo. Entonces no puede permanecer en la OTAN. Y va a suceder algo, pero va a salirse de la OTAN. Y Europa tampoco puede permitirlo. Y más ahora que Estados Unidos está también defendiendo a Ucrania, pero ya no está mandando armamento como lo mandaba el presidente Biden. Repito, ya hizo un pacto que nadie sabe con Putin. Entonces, vemos estas naciones que están formándose, que son musulmanas, que se van a unir en contra de la nación de Israel. Ahora vean ustedes esto que es tremendo. Dice así, versículo 8: de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de los años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. Cuando se escribió esto,
No había Israel regresado a su tierra hasta el 14 de mayo de 1948, del siglo pasado. El 14 de mayo de 1948 del siglo pasado, Israel, con casi 2000 años de exilio, permaneció con sus tradiciones, su cultura y su idioma. Ninguna etnia, ningún pueblo, ninguna civilización ha mantenido lo que mantuvo Israel. Entonces regresan a su tierra, porque si no hubieran regresado a su tierra, pregunta, ¿a quién iba a perseguir el anticristo? 2, si no hubieran regresado a su tierra, ¿cómo van a construir el tercer templo? 3, si no hubieran regresado a su tierra, más del 70% de las profecías de los últimos tiempos están enfocadas en Jerusalén. Jerusalén es el ombligo de Dios, dice Ezequiel 5, versículo 5. Está en medio de la nación. Esta palabra en medio en el hebreo es ombligo. Es el centro de la atención, del enfoque, el termómetro de Dios, la ciudad de Jerusalén. Ahí vamos a estar el año que entra, si Dios quiere. Vean en segundo lugar, vean las profecías que hace 2700 años ni siquiera se imaginaban lo que le iba a pasar a Israel. Será recogida de las naciones a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. En segundo lugar, cuando esta invasión tenga lugar, Israel necesita, ¿qué cosa? Vivir en paz. Y desde 1948 hasta nuestros días, Israel es la única nación. Ahorita el gobierno está podrido de Israel. No estamos defendiendo el gobierno de Israel. El gobierno, igual que todas las naciones, es un asco. Tel Aviv es la capital de los gays ahorita en el mundo entero. Así que no estamos defendiendo a Israel ni el gobierno, porque a mí me han preguntado, ¿y ustedes por qué defienden a Israel? Defendemos también al pueblo palestino, que están siendo oprimidos por Hamas. Tenemos al pueblo venezolano explotado por el gobierno, al pueblo nicaragüense explotado por el gobierno, al pueblo cubano por el gobierno. Estamos contra los gobiernos que están explotando a los inocentes civiles, ciudadanos de cada nación. Porque como cristianos buscamos la justicia y oramos por los pueblos oprimidos, o por lo menos lo deberíamos hacer y acordarnos de ello. Entonces Israel va a ser el centro y el termómetro de Dios, y Jerusalén, Jeremías, Zacarías 12, apúntalo, versículo 2 y 3, Zacarías 12, versículo 2 y 3, dice así: pondré a Jerusalén como piedra pesada, que se la cargarán todos los pueblos de las naciones, todos, y la rodearán. Israel será la causa de la tercera guerra mundial. La ciudad de Jerusalén será la causa de la tercera guerra mundial. Rusia, China, Asia, Estados Unidos, todos quieren acercarse a Israel. Son casi 420 millones de árabes contra 13 millones de judíos. La nación de Israel en el mapa es un puntito así. La nación de Israel cabe 17 veces en el estado de California. 17 veces cabe la nación de Israel en el estado de California. Es del tamaño del estado de Virginia en Estados Unidos. Y en el 48 los atacaron, en el 56 en la guerra de Suez,
con el presidente Abdel Nasser, los atacaron. La guerra del 67, los 6 días. La guerra de Yom Kippur, 1973. Y del 73 del siglo pasado hasta ahorita se juntan todos los grupos terroristas. Hamas, Hezbollah, los Hutis, los talibanes, ISIS, Al-Qaeda, todos con el propósito de exterminar a la nación de Israel. Y hasta este momento no han podido sacarlos de su tierra. El simple hecho, nada más el simple hecho que Israel haya sobrevivido es la evidencia más grande del Dios de la Biblia. El hecho que Israel sobreviva es la evidencia que solo Dios los puede mantener hasta el final. Como dice la Biblia, Amós 9, 14 y 15, nunca los volverán a arrancar de su tierra desde 1948. Y lo vemos. Los israelitas duermen con el R-15, se bañan con el R-15. Los jóvenes de 18, tú vas a Israel, ahora que vayamos el año que entra, en cada esquina, chamaquitas de 20 años con sus R-15, jóvenes. No hay una familia en Israel, una familia que no haya perdido hijos o nietos, una sola. Han vivido en guerra y constante tensión y presión. Es el único pueblo que lucha por sobrevivir, a pesar de la corrupción del gobierno actual que ellos tienen. Entonces, para que Israel llegue a vivir confiadamente, ¿qué se necesita? De acuerdo a la Biblia, Daniel 9, versículos 26 y 27, cuando venga el anticristo, se levantará en Israel y va a llamar al gobierno de Israel. Y cuando el anticristo surja, escuchen, Israel, ya Estados Unidos no existe. Va a quedar, Israel bíblicamente va a quedar solo. Estados Unidos no sabemos si va a traicionar a Israel, Trump, o no los va a traicionar, o va a caer Estados Unidos por una cuestión económica, o Rusia va a bombardear Estados Unidos, o China, o Corea del Norte. Todavía no sabemos esos detalles, pero Israel sabemos que va a acabar sola. Y como no tiene ya nadie que la defienda, se va a acercar un hombre con ellos que se llama el Mahdi. Y este hombre tiene que ser musulmán. ¿Por qué? Porque les va a decir, por favor, les voy a firmar un tratado por 7 años, donde el mundo árabe, ningún terrorista y ningún musulmán los va a tocar. Pregunta: ¿cómo puede el mundo árabe y musulmán hacerle caso a este hombre? Si más de 75 años que llevamos han jurado exterminar a Israel. Bueno, es que este hombre, que se llama para nosotros el anticristo, para los musulmanes será el Mahdi o el Mesías que ellos están esperando en su teología del Islam, del Corán, sobre todo la línea de los chiitas, porque el Islam está dividido en sunis y en chiitas. Entonces, este hombre que es el Mesías, y cuando aparezca él como descendiente de Mahoma y lo va a probar con milagros, lo van a obedecer, porque es el hombre que están esperando como el próximo califa o el próximo mufti del Islam, que va a reunir a todas las naciones bajo el Islam. Entonces, le va a prometer a Israel en 7 años, pero a los 3 años y medio los va a traicionar. Va a romper el pacto, ¿verdad? Y va a comenzar la persecución que se llama la gran tribulación. Y hasta que venga Jesucristo, pocos israelitas se van a convertir y reconozcan a Jesús como su Salvador. Ahora vean aquí también en este capítulo 39 de Israel algo muy interesante que dice el versículo 7.
39:7. Haré notorio, dice Dios, mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre sobre las naciones, que yo soy Jehová, el santo, en ninguna parte de todo el Antiguo Testamento siempre es el santo de Israel. Fíjate, Alan, qué importante es esto. Es la única parte donde dice el santo y dice que en esta guerra termina la persecución de los judíos, que es el Armagedón. Es la tercera guerra mundial. Por eso esta invasión no puede ser antes. Esta invasión va a ser al final casi ya de la gran tribulación. Y durante 3 años y medio, ¿verdad?, va a haber esta guerra, va a durar como 1 año, 2 años. Esta batalla va a ser una invasión de guerra contra Israel. Y en el tiempo del milenio todavía pasarán enterrando los muertos, los israelitas, de los cadáveres de los soldados que vino Jesucristo junto con nosotros a destruir y terminar antes de que acaben con Israel. Si Cristo no bajara e impidiera esta guerra, entonces Israel desaparecería. Entonces nos damos cuenta que cuando dice, sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo ahí subrayen en su Biblia, en Israel, es porque Cristo hace su aparición física en Israel y es cuando vence a los ejércitos del anticristo. Ahora, el punto final en el capítulo 39, para saber que esta es la tercera guerra mundial, lo encontramos en el versículo 21. Y dice Dios, pondré mi gloria entre las naciones y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. O sea, esta guerra tiene que suceder cuando Israel, ¿qué cosa? Se convierta y reconozca al Mesías. Porque de ahí en adelante Israel va a reconocer quién es Jehová y quién es su Hijo Jesucristo. Y sabrán las naciones, versículo 23, que la casa de Israel fue llevada por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí y escondí de ellos su rostro. Y el versículo 28 termina diciendo, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. No esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Vemos pues que esta guerra es la última guerra, la tercera guerra mundial. Unos le llaman la guerra del Megido, otros le llaman en Apocalipsis 16, del 12 al 16, el Armagedón, pero sabemos que es la última porque es la conversión de la nación de Israel. Dice Romanos 11, 25 y 26, y todo Israel será salvado. Claro, va a haber cantidad de judíos en el infierno, solamente los que crean que Jesucristo es el Mesías. Y bajará el Padre del tercer cielo, donde está ahorita, bajará a Jerusalén. Y el trono que está ahorita en el tercer cielo, bajará el Padre y ahí en Jerusalén pondrá su trono junto con su Hijo Jesucristo y David como el alcalde de Jerusalén, el rey David del Antiguo Testamento. Y vendremos de todas las naciones a Jerusalén cada año a tener la fiesta de los tabernáculos, a celebrar con Dios, a seguir, dice Isaías capítulo 2, versículo 2, subiremos al monte de Jehová y seremos enseñados por la persona de Cristo como nuestro maestro. Ya no será Alan,
el maestro, ni yo tampoco. Será Jesús mismo el que nos sigue enseñando los misterios de la palabra de Dios. Yo te pregunto en esta tarde si tú estás preparado para morir. ¿Qué quiero decir? Te voy a hacer una pregunta y no la contestes. Si tú murieras hoy en la noche, ¿estás 100% seguro que te irías con Jesús, que vendría Jesús por ti? No me contestes. Si me dices, no estoy seguro, hay dos problemas: o no eres cristiano o no has entendido el Evangelio. Pero si tú contestas, sí estoy 100% seguro, yo te pregunto, ¿por qué? Y me contestas, porque he hecho muchos asilos para ancianos, porque he dado mi dinero a los pobres, porque hice muchos orfanatorios, reprobado. Pero si tú me contestas, porque alguien pagó por mí, siendo yo malo, perseguidor, borracho, parrandero y jugador, y dio su vida por mí en una cruz, por ello, por lo que Él hizo, yo voy al cielo, eres mi hermano, eres mi hermana. Porque todo aquel que tiene a Jesús tiene la seguridad de su salvación. Estaba en una campaña en San Antonio, Texas, hace 3 semanas, y les di una noticia que a todos les impactó, les va a impactar a ustedes también. Y les dije, ¿sabían ustedes que el famoso Chapo Guzmán, ya saben quién es, verdad? El que vivía junto a tu casa. El famoso Chapo Guzmán se convirtió. ¿Cómo? Bueno, resulta que su mamá era cristiana. Y él hace como 15 años le hizo una iglesia allá en su tierra a su mamá. Su mamá no dejó de orar por él. Y fue la única mujer que dejaron visita en la prisión que nadie puede visitar en Nueva York al Chapo. Y ella ya murió. Antes de morir llegó, y cuando llegó confesó que el Chapo había recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Escuchen esto. En la reunión que yo fui en San Antonio, se paró un señor y me retó. Y me dice, ¿qué? Y ese Chapo con todo borracho, parrandero, quién sabe cuántos mató, así ya, ¿y qué no va a pagar por sus pecados? Y le dije, claro, alguien más pagó por él, Jesús en la cruz. ¿Qué no va a pagar los pecados? No, alguien pagó por ellos. Pero ¿cómo? Esa es gracia. El ladrón junto a la cruz, borracho, parrandero, jugador, salteador, y lo que quieran, y le dijo a Jesucristo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínense los fariseos, ay, sí, qué fácil, ¿verdad? Después de todo lo que hizo, sí, eso es gracia. ¿Qué significa? Que siendo un pecadores, estando en la condición tan horrible en la que caímos, le dice Dios, te quiero perdonar. No tienes que irte a la villa de rodillas, no tienes que hincarte, no tienes que golpearte con pencas de nopales la espalda, simplemente cree lo que en la cruz hice yo por ti. Y cuando recibimos este regalo tan grande como yo, miserable pecador, Pablo mató cristianos, Pablo era perseguidor, el apóstol más grande de la Biblia, mataba cristianos. Y se le aparece Jesús y lo tumba el caballo y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Jesús no vino por los buenos ni por los que se creen religiosos, vino por los malos, los pecadores, como tú y yo éramos antes de conocerlo. Yo antes de ser cristiano era ateo, formé parte del Partido Comunista, me quería ir a Cuba. No saben ustedes, yo tenía, el gadareno era Pinocho comparado conmigo. Tal vez de cuántos demonios tenía. Y cuando me perdonó Dios y entendí que me perdonaba y me borraba toda mi cuenta y podía comenzar de nuevo, ¿cómo no había yo de estar agradecido? ¿Cómo no había yo de apasionarme por tan grande perdón y tan grande salvación? ¿Cómo no habría yo de la poca vida que me quedaba dedicarla
a que la gente conociera este mensaje, el evangelio de la gracia. La palabra gracia no existe en ninguna religión más que en el cristianismo. Nadie la conoce. ¿Qué significa gracia? Un perdón inmerecido, que nadie merece. Dice, ven cómo estás ahora, eres homosexual, eres lesbiana, eres drogadicto, tienes 10 abortos, tienes 5 divorcios. Ven a la cruz como estás, así de sucio como trapeador y como jerga tus pecados. Y dice, mi sangre te perdona y borro todo lo que hiciste en el pasado. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. El primer siglo que vamos a ver es el siglo XX, y este siglo inició con el aumento del conocimiento profetizado en el versículo 4. En los tiempos del fin el conocimiento aumentará. Escuchen esto, desde Adán hasta el siglo XX brincamos del burro al motor de gasolina. Lo que no pasó en cantidad de siglos sucedió en menos de 50 años. Daniel, en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. 1903, 1904, Henry Ford fabrica el primer carro modelo T, manejándolo a 25 kilómetros por hora. 1906, los hermanos Wright, norteamericanos, hacen la primera tentativa de volar. 1929, el doctor Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1942-43, el doctor Enrico Fermi y Roberto Oppenheimer comienzan a tratar de perforar el átomo del 235 del uranio, que es uno de los elementos que forma la bomba atómica. Logran poder explotar este átomo y fabrican la primera fisión nuclear, fabricándose las primeras 2 bombas atómicas en agosto de 1945, que fueron soltadas en Nagasaki y en Hiroshima, en la nación de Japón. Después de esto vemos inmediatamente en la Primera Guerra Mundial que termina la Primera Guerra Mundial y tenían el control del Medio Oriente los otomanos turcos, el Imperio Otomano. Ahora, muy bien, si Israel iba a regresar a su tierra, no podían los otomanos tener control de la zona geográfica del Medio Oriente. Entonces, en 1923, el general Allenby, inglés, saca completamente, porque pierden por la Segunda Guerra Mundial, y los otomanos turcos dejan limpio completamente el Medio Oriente, ocupado por los ingleses y por los franceses. La caída del Imperio Otomano prepara completamente el regreso de los judíos a Israel. Sigan esta secuencia para que se den cuenta cómo está preparado todo por Dios y cómo todos nos vamos acercando conforme a la cronología de las Escrituras. Esto es maravilloso. Vemos en segundo lugar el surgimiento del comunismo. En Rusia están cansados de los zares y matan a Nicolás II, a su esposa y a sus hijos, y surge la revolución bolchevique encabezada por Nikolai Lenin. 1923, y por primera vez en la historia surge una ideología nueva llamada el comunismo. Una ideología que cayó en 1991, vamos a hablar de eso después, pero es impresionante cómo esta ideología fracasó en el siglo pasado y quieren volver a desenterrarla otra vez. Así de loco está el mundo. Vemos pues que con esta revolución surge el comunismo, y como consecuencia existía ya en 1850 un hombre llamado Carlos Marx con Federico Engels, haciendo el Capital, el manifiesto comunista, donde tratan de poder solucionar el problema de la conducta humana dentro de las sociedades. Y de acuerdo a Carlos Marx, el problema era la lucha de clases. Bueno, muere Marx en la pobreza, Federico Engels también, y pasa mucho tiempo hasta que Lenin pone en práctica el manifiesto comunista
y el capitalismo de los libros de Marx, de donde surge el comunismo. Pero aunado a esto, a finales del siglo XIX, otro hombre llamado Charles Darwin comienza a escribir un libro, El origen de las especies, tratando de, nunca jamás él lo aseveró. Si tú lees este libro, yo me acuerdo que lo leí antes de comenzar a predicar, dice así: chance y, puede ser, no estoy seguro, a lo mejor. Esto, maestros que nos acompañan, no es un lenguaje científico. Si Carlos Darwin hubiera conocido el genoma humano, hubiera descubierto el ADN antes de que se descubrió hasta 1954, nunca Darwin hubiera postulado la teoría de la evolución. Y esto es impresionante porque todo el siglo XX se enseñó que veníamos de los changos, que veníamos de los animales, que veníamos de una amiba que iba evolucionando poco a poco, y se enseñó. Esta es la tragedia que solamente nos muestra qué fácil es que nos engañen. Nunca se mostró una evidencia científica entre una mutación y otra mutación. Todos eran teorías, especulaciones, pero como decía Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de los nazis, cuando una mentira se enseña 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Y yo recuerdo en los 80s, 90s que comenzaron a traer a todos los comunistas de la revolución en Chile de Allende, el presidente Echeverría en México, y en esa época ya me había convertido y yo pertenecía al Partido Comunista Mexicano. Le conté al pastor Frank López que me decepcioné de la religión a los 14 años, quería ser cura. Me dijeron que no podía casarme, que tenía que hacer el voto, el celibato sacerdotal. Me decepcioné porque me gustaban las mujeres. Y fueron por mí mis padres. Me decepcioné de la religión. Jamás nos enseñaron a Jesús, ni la Biblia la abrimos nunca. Me eduqué en colegio de lasallistas católicos, me decepcioné de la religión, abracé la dialéctica materialista, hegeliana y marxista, y estaba decidido a irme a Cuba y luchar y entrenarme con las guerrillas urbanas del Che Guevara. Tenía el Che Guevara arriba de mi cama con una póster impresionante, porque tenía ganas de entregarle mi vida a una causa. Nada más, es todo. Hasta que conocí a Cristo a los 28 años de edad, pero ya sería otra historia. Entonces, hasta que se descubre el ADN en 1954, el 65% de los científicos ateos abandonan la teoría de la evolución. La mayor parte de ellos se convirtieron, porque no había más que dos opciones: o evolución o la creación bíblica. No hay otra. No hay otra, absolutamente. Y la evolución estaba basada en puras especulaciones y puras teorías. Viene el ADN, se descubre la molécula en 1954, vamos a hablar de eso más adelante. La física, en la segunda ley de la termodinámica, niega la evolución. La biología niega la evolución. Los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida, nos muestran que jamás habrá una evolución. Y jamás se ha demostrado la mutación de un camello con un rinoceronte o de un perro con un gato, por el amor de Dios. Y si tú mezclas a un caballo con una burra, sale una mula híbrida, violando las leyes establecidas en Génesis capítulo 1 de la genética que Dios estableció en el primer libro de la Biblia. Entonces, qué fácil es que seamos engañados. Y así pasó todo el siglo XX y entramos a la Segunda Guerra Mundial, donde se descubre la fisión nuclear profetizada en el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 12, hace 2650 años. Zacarías 12, versículo 4. Escuchen lo que dice la Biblia, cientos de años antes de que se descubriera la fisión del átomo. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré
mis ojos y todo caballo, y los pueblos heriré con ceguera. Y dice aquí en el capítulo 14, versículo 12, Zacarías 14, 12, y será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Escuchen, la carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies. Esto fue escrito hace 2600 años. Se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les estará de su boca. Ni siquiera la pólvora se había inventado cuando se estaban ya profetizando los síntomas y las causas de la radiación nuclear. Y esa exactamente fue lo que sucedió a casi 150,000 japoneses en 1945. Se les deshizo la boca, las cuencas de los ojos, y quedaron completamente carbonizados en cuestiones de segundo. Vemos también después de la Segunda Guerra Mundial, no solamente que Estados Unidos, Rusia, Canadá e Inglaterra ganan la guerra contra Italia, Japón y contra Alemania. Y entonces viene una reunión que se llama la Convención de Bretton Woods, donde comenzaron las naciones después de ganar la Segunda Guerra Mundial, qué moneda iba a regir la compra del petróleo. Aparentemente la libra esterlina iba muy adelantada, pero finalmente ganó el dólar. Entonces, desde 1945, el dólar se convierte en la moneda modelo para comprar dólares. Si México quería comprar petróleo, tenía que comprar en dólares. Si Francia quería comprar petróleo, tenía que convertir los francos en dólares. Los ingleses lo mismo. Y durante casi todo el siglo pasado prevaleció el dólar como la moneda suprema. Y además de esto, Estados Unidos de Norteamérica, el país donde vivimos, se levanta con la supremacía total, política, económica y militar del mundo entero. Se levanta como la primera potencia y comienza Estados Unidos a tratar de exportar la libertad, el capitalismo, etcétera, etcétera, combatir el comunismo, el socialismo y las dictaduras. Después de que todo esto sucede, vemos a Rusia en 1952 levantarse la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la URSS como se llamaba antiguamente con las siglas, y comienza entre Estados Unidos y Rusia, 7 años después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se conoce como la Guerra Fría, donde Rusia explota una bomba de hidrógeno en el 52 y comienza a competir con Estados Unidos por la supremacía política y militar del mundo. Sin embargo, esta Guerra Fría, que no dura muchos años, cae cuando el presidente Ronald Reagan se enfrenta a Mikhail Gorbachev y le dice: derriba el muro de Berlín, el muro que construyeron para dividir a Alemania en el oriente y en el occidente. Bueno, gracias a Dios que lo hicieron, se divide, cae el muro, y el comunismo, la ideología del comunismo, queda completamente aplastada y demostrada en la experiencia que es una ideología improbable, que es imposible que se pueda ejercer a menos que vaya aunada al asesinato de miles de personas. Porque todos los gobiernos comunistas del siglo pasado fueron más de 75 millones de personas que murieron bajo estos regímenes. Ahora el presidente o el ministro Mikhail Gorbachev, ¿qué hace? Va al Vaticano con Juan Pablo II y le dice: su santidad, ¿me permite usar el balcón del Vaticano para decirle al mundo por qué fracasó la Unión Soviética? Y el Papa Juan Pablo II le dio permiso a Gorbachev para que lo hiciera. Y desde el balcón del Vaticano, Gorbachev dice estas palabras: el comunismo fracasó por 2 razones. Una, sacamos a Dios de la Unión Soviética. Y 2, nos aislamos del capitalismo y del comercio internacional. Entonces, de 1991 a nuestros días, Estados Unidos y las naciones de Europa, principalmente la OTAN, Ejército de Europa, comenzaron
a caer en una burbuja irreal de soberbia. No, ya los rusos ya no tenemos ninguna competencia, va a progresar de aquí adelante el capitalismo, las democracias tenían finalmente que vencer, etcétera, etcétera. Y de repente todo esto que asumían que iba a suceder con la caída del comunismo, surge en el siglo XXI en que estamos, Vladimir Putin. En el año 2000 le gana a Yeltsin, el antiguo ministro de la Unión de Rusia, por alcoholismo, se muere de alcoholismo, surge Putin, y Putin tiene un panorama completamente diferente que no pudo percibir ninguno de los diplomáticos ni tampoco de los gobernantes a partir del siglo XXI en que nos encontramos. Surge en Estados Unidos George Bush, viene el ataque a las Torres Gemelas, 11 de septiembre del 2001, y viene Estados Unidos a iniciar la guerra contra el terrorismo. Se unen para las naciones antiterroristas para perseguir supuestamente que se encontraban en el Medio Oriente y cerca de Afganistán y de Pakistán. Viene el ataque a las Torres Gemelas y Estados Unidos por primera vez se siente vulnerable. Realmente no somos la potencia que nos imaginábamos, y Putin, de una forma silenciosa y astuta, porque se considera hasta este momento, independientemente que sea un monstruo y que haga lo que haga, no hay un estratega militar ni político en el mundo ahorita como Vladimir Putin, por haber sido jefe de la KGB, el servicio secreto de la Unión Soviética. Así que tiene una mentalidad tremenda militar, de política y de diplomacia. Y por eso actualmente vamos a ver claramente en qué va a acabar todo esto. Pero al mismo tiempo de todas estas cosas, la influencia de Sigmund Freud con su famoso psicoanálisis freudiano, diciendo que el problema del ser humano en la conducta se encontraba en la mente, no en el espíritu. La influencia de Carlos Darwin influye en casi todos los dictadores y ateos del siglo XX. Y así tenemos que el siglo XX ha sido el siglo donde más ateos se han levantado, porque ya están completamente derrotados, porque el ateísmo es imposible de ser sostenido filosóficamente. Y en aquel tiempo, en los 80s, 90s, Dios nos guió para ir a las universidades en México, algunas en Centroamérica, a hablar contra el comunismo y a demostrar que el ateísmo es insostenible filosóficamente. Porque una persona que me dice, pues yo no creo en Dios, le digo, ¿sabes una cosa? O sea, tú no tienes códigos de ética, no tienes códigos morales, no quieres ningunos mandamientos, no te sometes a ninguna autoridad que trascienda tu humanidad. Le dije, ¿tú crees que eres más inteligente que Aristóteles y que Platón? Que los filósofos griegos que dijeron, pienso, luego existo, existo, luego vivo, vivo tiene que haber una causa, esta causa lógica, racionalmente, tiene que estar fuera de mí. Yo no me hice que viniera a este mundo. Entonces, filosóficamente, los filósofos de Atenas concluyeron que había un Dios. No sabían cómo se llamaba, pero no podían aceptar que habían sido hechos y que veníamos de los changos, hasta que lo postuló más tarde Darwin. Y si así vemos, los más grandes hombres de ciencia en los siglos pasados eran cristianos. Pero llega el siglo XX y encontramos a Richard Dawkins, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo en Francia, Christopher Hitchens, que ya murió, etcétera, etcétera, proclamando que Dios no existe y persiguiéndonos a nosotros. Yo tuve 47 debates con ateos en el siglo XX, 47 debates en televisión y en radio, y le doy la honra a Dios, ninguno nos ganaron. Termina en toda la Guerra Fría y entramos a 1970 con los satélites de comunicación. Esto es asombroso, porque recuerdo cuando murió el gran astrónomo Carlos Sagan
en el siglo pasado. Y este astrónomo de la NASA, ateo, dijo cuando murió, es que le preguntaron, ¿por qué nunca has creído en Dios? Y Sagan dijo de una forma soberbia, porque no encontré ninguna evidencia que Dios existe. Qué tristeza, ¿verdad? Porque el genoma humano acababa de ser coronado por el presidente Clinton como el descubrimiento científico del siglo XX. Le ganó a todos los descubrimientos y los premios Nobel que se dieron en el siglo XX el descubrimiento del ADN, que descubre que es imposible la evolución. Y vemos nosotros en Apocalipsis capítulo 11 este pasaje impresionante para todos los ateos que nos están escuchando en esta noche. Dice Apocalipsis 11, versículo 7, escrito hace 2000 años. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Está hablando de los dos testigos que el anticristo va a matar. Los cadáveres de los dos testigos estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Escuche el versículo 9, escrito hace 2000 años. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán. Ponle un circulito a esa palabra, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Cómo es posible, damas y caballeros, que hace 2000 años el apóstol Juan haya profetizado que vendría un día en el futuro donde todas las naciones podrían ver el mismo evento si no se hubieran inventado los satélites de comunicación? Carlos Sagan, no sé dónde estás, ¿verdad? Pero qué tristeza me da que puedas decir que no había evidencias, porque realmente el problema no es falta de evidencias, es un problema moral el que rige la mayor parte de la mente atea, como lo pude descubrir a través de muchos años. Evidencias históricas, arqueológicas, paleontológicas, psicológicas, genéticas, físicas, matemáticas, sobran en la Biblia. El problema no es ese, porque a un ciego tú le muestras la luz y dice, no es cierto, no es luz, es oscuridad. Por más que tú le muestres las evidencias, no quiere creer. Es un problema de la voluntad. Muchas veces de la amargura y del rencor contra alguien que no conocen. Como dijo Jean-Paul Sartre, la hija, antes de que se muriera, el gran filósofo de Francia. Le dijo, papá, oye, ¿cómo es posible que tú hayas peleado contra un ser que no existe? Te dedicaste toda tu vida a tratar de mostrar que no existe esta entidad. Perdiste el tiempo. Y Sartre lo reconoció antes de morir. Dice, así es filosóficamente. Yo, que me considero el filósofo del siglo XX y del existencialismo, he llegado a la conclusión que mi vida fue desperdiciada completamente. Vemos a continuación, después del ateísmo, entramos al siglo XXI, el ataque a las Torres Gemelas, surge Putin, etcétera, etcétera. Y Putin, de una forma estratégica, geopolítica, habían hecho un pacto que se llama el Pacto de Varsovia en el siglo XX, donde se prometía, después de la Guerra Fría, que la OTAN, que es el ejército de Europa, y Estados Unidos, no iban a continuar extendiéndose hacia el norte oriente de Europa. O sea, todas las naciones que están junto al mar Caspio y el mar Negro, Kirguistán, Kuzbekistán, Kazajistán, al sur de Rusia y cerca de Letonia, Estonia y Latvia, que están casi con frontera con Rusia. Pero la OTAN y Estados Unidos, ensoberbecidos, comenzaron a extender y violando el pacto hacia el norte para tener más cercanía a Rusia, y su objetivo fue Ucrania. Porque el día que la OTAN y ahora el presidente Biden, esto fue lo que dedujeron: si podemos nosotros poner misiles nucleares en Ucrania y apuntando a Moscú, en menos de 12 minutos llegarían a Moscú. Putin dijo, fue lo que pasó con Cuba y con Estados Unidos en los 60. Llegó Nikita Khrushchev y puso misiles en Cuba. Fidel Castro se lo autorizó
el presidente Kennedy le trajeron reportes con los satélites que había misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos. Y John Kennedy, ¿verdad?, que fue un gran presidente, se levantó y le dijo a Khrushchev: o saca los misiles o aquí está la Tercera Guerra Mundial. Fue el primer intento de una Tercera Guerra Mundial en el siglo pasado. Gracias a Dios que Khrushchev duró como 2 o 3 semanas este pleito frío entre ellos dos, sacó los cohetes, pero ¿cómo podía el presidente Kennedy permitir que pusieran cohetes apuntando a Estados Unidos? Es como si ahorita nuestro presidente en México, López Obrador, los chinos le dicen: permítanos poner cohetes apuntando a la frontera a Texas, a Nuevo México y a California. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Nos va a quedar con los brazos cruzados. Fue lo mismo que hizo Putin. Se están acercando y quieren Ucrania. Rodeó Putin este año 150,000 soldados en Ucrania para impedir que llegara la OTAN y pusieran misiles apuntando ahí. Y como la Ucrania no pertenece a la OTAN, no pueden las naciones realmente justificar el uso de armas nucleares en Ucrania. Y Ucrania siempre ha sido rusa, aunque la mayor parte de los ucranianos son nazis en un 30%. Así que esto es algo que el mundo no entendió. El presidente Biden, Europa, que siempre ha sido como el pollito poniéndose debajo de las alas de la gallina de Estados Unidos, el presidente Biden dijo: por favor, vamos a sancionar a Rusia, no podemos permitir que pongan soldados ahí. Y comenzó a decirle: vamos a cancelar todas las transferencias económicas del SWIFT para que Rusia no tenga transferencias, cancelar sus cuentas bancarias en los bancos, etcétera, etcétera. Y todo esto que fue sugerencia del presidente actual Biden, tu padrino, no se imaginan lo que ocasionó. Alemania, que Rusia tiene un gasoducto que se llama el Nord Stream 1, que viene de Rusia y entra a Alemania. Y Rusia surte el 65% del gas a Europa. Y viene este señor y le dice a los europeos, a la Unión Europea: por favor, vamos a cancelar las cuentas y vamos a mandar ayuda a Ucrania, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace Putin? Síganle y le cierro la llave. Entonces fue algo que se les volteó la bala completamente a ellos, porque en lugar de que se derrotara, se une China a Rusia, se une China, Corea del Norte, Arabia Saudita, la India, Irán, se unen con Rusia. En eso vemos ya varias naciones del Medio Oriente luchando contra la política norteamericana en Europa. Y ya no es una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Por primera vez en la historia encontramos una confrontación entre los dos hemisferios, el hemisferio oriental contra el hemisferio occidental. Es lo que está ante nuestros ojos actualmente. Está de por medio quién gana esta guerra, porque tanto Estados Unidos, por la vergüenza que tuvo Biden de que lo sacaron de Afganistán y dejó más de 6 billones de armamento con artillería y tanques en Afganistán, tratando de demostrarle al mundo: pues ahora vamos con Ucrania y vamos a mandarle billones de dólares. La semana pasada descongeló 6 billones de dólares a los iraníes para un intercambio de prisioneros. Está haciendo tantas barbaridades que dices: Dios mío, no es posible, porque en un mundo de locos hay leyes locas. Esto es normal. El mundo está enloquecido completamente, pero Alemania despierta. Pues ¿para qué le hicimos caso a este presidente? Ahora Rusia nos va a cerrar el gas y vamos en el invierno a morirnos de frío, etcétera, etcétera. Y Alemania, que es la que le surte el gas a las demás naciones de la Unión Europea, se arrepiente y comienza a pensar también: bueno, vamos a pensar. Y sale Angela Merkel, la primera ministra de Alemania, y el nuevo presidente de Alemania dice lo siguiente: por acá está Rusia, por acá Estados Unidos, y no vamos a estar nosotros como en medio en un sándwich, porque nosotros también queremos el Cuarto Reich. O sea, ya surgen 3 líderes actualmente en el mundo, porque Alemania quiere apoderarse de Europa, pero sabe que Rusia le gana y Estados Unidos también.
Entonces, ¿qué hace ahorita la Unión Europea? Salirse completamente de la cobija y la protección de Estados Unidos. Y comienza poco a poco a unirse de una forma desapercibida por los medios de comunicación, porque por el amor de Dios, nunca le creas a CNN. Jamás. Entonces, en la Guerra Fría se une Europa por sugerencia de Estados Unidos contra Rusia, comienza a despertar Europa. Y hay una cosa muy importante en el capítulo 38 del libro de Ezequiel, que hace casi 2700 años se profetizó. Y esto es asombroso porque esto es completamente ad hoc a este siglo y a este año 2023 en que nos encontramos. En el capítulo 38 y 39 de Ezequiel se profetiza una guerra, una alianza de naciones que apenas se acaban de unir hace 2 años, 3 años máximo. Esta alianza jamás había sucedido en la historia, ni en las 2 guerras mundiales del siglo pasado. Y se profetiza y se habla de un Gog, que es un líder. Un zar es el nombre de un César, un comandante, un presidente. Gog es un líder que va a encabezar esta alianza en contra de Israel en estos días que estamos viviendo. O tal vez el año que entra, no lo sabemos con exactitud. Pero unido a esta alianza, se menciona a las naciones hace 2700 años que se van a unir a Rusia. ¿Cómo sabemos que es Rusia? Porque dice Gog en tierra de Magog. Y si tú examinas un poco, estudias, los magogitas descendían de los escitas. Y la zona de Magog es toda la zona al norte, al sur de Rusia, Kirguistán, Kuzikistán, Kazajistán, Pakistán, Afganistán y Ucrania, que son las naciones que se desintegraron o se hicieron a un lado cuando cayó el comunismo en 1991. En conclusión, en 1991, cuando cae la Unión Soviética, pierde el 30% Rusia de su territorio, el 30%. Y se independizan todas estas naciones que están al sur de Rusia, la mayoría, en repúblicas. Y ahorita Putin lo que él quiere es precisamente, comenzó con Ucrania y va a seguir porque su sueño es juntar otra vez la antigua Unión Soviética, pero ahora con los países africanos y musulmanes del mundo entero para poder apoderarse del 65% de las reservas petroleras que están en el Medio Oriente. Todo tiene una causa, no hay nada que suceda por coincidencia. Y vean ustedes las naciones en el versículo 5 y 6 de Ezequiel 38. Se nombra en primer lugar a Persia. En la Biblia, damas y caballeros, santos de Dios, cuando tú vienes y encuentras nombres de Persia, ¿cómo sabemos a qué nación pertenece este nombre actualmente? Muy fácil, por la geografía, por el lugar donde la Biblia los ubica. Persia en 1985 cambia el nombre a Irán, y después a la República Islámica de Irán. Así que cada vez que tú veas el imperio medo-persa en el Antiguo Testamento es Irán. Cuando veas Babilonia es Siria e Irak. Toda la región de la Mesopotamia, que es la región dividida por los 2 ríos, el Tigris y el Éufrates. Entonces vemos que Irán, qué cosa tan interesante, que está ahorita Netanyahu espantado, ¿verdad? Porque ya los árabes están uniendo a Irán. Biden le acaba de descongelar 6 billones por unos prisioneros a Irán, etcétera, etcétera. Pero ahorita Irán está en una tensión en último grado para poder bombardear a Israel o viceversa, o Netanyahu bombardea Irán. Pero ahorita con este descongelamiento de los billones de dólares, si Israel actúa, va a actuar solo. Biden abandonó a Israel. No va a ayudar a Israel. En segundo lugar tenemos a Cus Yafut. Cus Yafut desciende en el capítulo 10 del Génesis. Encuentras las 70 naciones en que el mundo se dividió después de la Torre de Babel, del capítulo 11 del libro del Génesis.
Y cuando vemos a Cush y Yafut, descienden de Cam, que es el que fundó el continente africano. Y sabemos que todos nosotros en el mundo entero descendremos de los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Después del diluvio, todos nosotros descendemos de los 3 hijos de Noé. Los jafetitas fundaron todo el mundo el europeo, ¿verdad? Los semitas, todo el mundo del Medio Oriente y del Asia, y Cam, el continente africano. Así que todos nosotros descendemos o de Europa o de Asia. Los de Asia pasaron por el estrecho de Nuremberg, y en todos los indígenas poblaron Estados Unidos. ¿De dónde salieron los Sioux, los Cherokees, los Apaches? ¿De dónde salieron? Por el amor de Dios. ¿Y por qué se parecen a los chichimecas, olmecas y mayas de México, y aztecas de México, y a los indios aucas, y a los lacandones? ¿Por qué? ¿Por qué esos rasgos? Porque todos vienen, todos absolutamente, del Asia. Son las características físicas que tienen todos los asiáticos. Y vemos de qué forma viene ya Estados Unidos, que este es un país que se formó de Europa y de todo el mundo, y del Asia. Pero todo esto tiene una explicación en la Biblia de una forma sobrenatural. Y luego tenemos a Gomer, que es Alemania, y a Togarma, que es Turquía. Y aquí hay algo interesantísimo. Turquía actualmente, bajo el presidente Erdogan, pertenece a la OTAN. Y entonces no se puede salir de la OTAN ahorita, porque tendría que ponerse de amigo de Rusia. Y si Erdogan se pone amigo de Rusia, tiene que salirse de la OTAN. Y hace un año me acuerdo que un politólogo discutió conmigo y me dice: ¿cómo es posible que aquí esté Turquía hace 2700 años que va a formar parte de la alianza cuando pertenece a la OTAN? Pero ahora que pasó la pandemia y comenzó a faltar el grano en Turquía y el petróleo, Erdogan le habló a Putin y le dijo: ¿sabes qué, compadre? Y se retrataron los 3, el ayatollah, Putin, el chino Xi Jinping y también Erdogan. Los 4, el cuarteto, le llamaron el cuarteto diabólico. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Erdogan no tarda en salirse de la OTAN para unirse a Rusia, porque no tiene petróleo ni tiene grano. Y cuando no hay estos elementos, puede tener un golpe de estado inmediato. Así que esto es completamente lógico, y es maravilloso cómo la Biblia nos va trazando todo el mundo geopolítico, cómo se ir desarrollando. Ahora vemos finalmente, y entramos al siglo XX con la soberbia más grande de toda la historia, que se llama el transhumanismo, la inteligencia artificial, la ideología de género y todas estas barbaridades, perversiones. Siempre ha habido homosexuales, lesbianas, pedofilia, etcétera, etcétera. Pero, damas y caballeros santos de Dios, nunca en la historia se había oficializado. Nunca la ONU está a punto de legalizar la pedofilia. Ahorita en California, la semana pasada, el gobernador de California autorizó quitarle la patria potestad a los niños de 12 años. Esto ya es una ley en California. O sea, tu hijo Pepito está en elementary school o en junior high school, y llega un carro y lo agarran, y los maestros no pueden hacer nada, los papás no pueden hacer nada, se lo llevan y lo meten a una escuela para adoctrinarlo que se cambie de género. ¿Sabían ustedes, y esto lo dice la Academia de Psiquiatría de Los Ángeles, sabían ustedes que el 65% de los transgéneros se suicidan? Cuando tú tienes biológicamente el cromosoma Y, eres macho camacho. Ahora, si mentalmente tú no aceptas lo que eres, ya vamos a hacer un lado la Biblia, biológica y genéticamente, tu problema es mental. Y la Biblia habla claramente que hay entidades espirituales circulando en el mundo entero que se llaman demonios, tratando de atormentar a los seres humanos, porque cuando Satanás logra
convencerte que no eres como naciste biológica ni genéticamente. Tu metabolismo se opone a tus pensamientos te dicen, no quiero ser lo que yo nací. Viene un choque que no puedes aguantar y se acaban quitando la vida. Todo esto del transhumanismo tiene una fuente que se llama el presidente Klaus Schwab, Foro Económico Mundial. Métete al Google. Foro Económico Mundial, un alemán, Klaus Schwab, tiene un consejero que se llama Noah Harari, que es un judío. Muy bien. Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial, dice que no existe Dios, que no existe Jesucristo y que ellos, con la tecnología que tenemos ahora desarrollada y además toda la genética que se ha avanzado a una forma impresionante, podemos crear, si somos realmente amibas y tenemos que evolucionar. No podíamos evolucionar antes porque no teníamos la tecnología que existe ahorita, pero ahorita con la tecnología que existe y con la genética tan avanzada podemos crear una super raza. Retando a Dios abiertamente, ya completamente, ya son completamente, ya yo le llamo marihuanadas. Ante nuestros ojos cae el comunismo, el ateísmo y ante nuestros ojos la ciencia. Como le dice Pablo a Timoteo, la falsa mente llamada ciencia. Ahora ya no es ciencia, es ciencia ficción. Ahora es ciencia ficción, ya no es ciencia, ya no tiene bases. ¿Cómo pueden los científicos decir que una persona que hay 175 géneros y que lo acepten los médicos y los genetistas y los biólogos? ¿Cómo es posible? ¿En qué mundo nos encontramos tan perverso? Donde ya la gente ha perdido completamente la brújula. Es un mundo que se dirige y se encuentra a la orilla de un abismo. Y vemos nosotros finalmente en Isaías capítulo 24, que se profetizó hace 2700 años, lo que el profeta hace 2700 años vio y nos describe las causas por las cuales el mundo se encuentra en la situación en la que se encuentra en el siglo XXI. Escucha esto. Isaías 24 del 3 al 6. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Escuchen las tres razones que nos da el profeta hace 2700 años. ¿Por qué la tierra se encuentra en una muerte terminal ya? Ya el planeta está asfixiándose, ya nos quiere sacar de aquí. Número uno, porque traspasaron las leyes. Dos, porque falsearon el derecho. Y tres, quebrantaron el pacto sempiterno. Cuando Dios creó el universo, puso leyes, ¿verdad?, cósmicas, la ley de la gravitación, las leyes nucleares, etcétera, etcétera, que rigen, y la ciencia existe gracias a las leyes que están en el cosmos. Si no hubiera la perfección del movimiento de la Tierra sobre su rotación y alrededor del Sol y la forma de las galaxias, no existiría la ciencia. Pero la exactitud con la que el universo funciona permite a la ciencia observar, porque un científico observa nada más y él no puede comprobar nada que no pueda realmente repetirse, más que en un tubo de ensayo o en un laboratorio. Mientras no lo pueda demostrar, no se puede considerar científico, se considera teórico, especulativo, hipotético. Entonces, cuando nos creó Dios, no solamente puso leyes al universo, nos puso leyes a nosotros también. Ustedes no son dioses. Voy a pintar una raya entre el bien y entre el mal.
No cometerás adulterio, no cometerás fornicación. Las leyes, el sexo fue un impulso biológico precioso que Dios nos dio. Dice Dios, no traspases esta línea de demarcación al otro lado porque te autodestruyes. Porque te estás haciendo daño a ti mismo. Te amo tanto que en la cruz di a mi Hijo Jesucristo, para que tú pudieras realmente darte cuenta cuánto te amo. Y llegamos al siglo XXI, donde nos encontramos nosotros, donde hemos completamente pisoteado los mandamientos, el código de conducta, el código de ética que Dios nos deja en la Biblia para que las sociedades puedan sobrevivir. Porque las sociedades finalmente están formadas por familia. Y si la familia desaparece y ya no es papá de un niño, sino que ahora son dos papás y dos mamás de los niños, entonces la sociedad no tiene ninguna oportunidad de sobrevivir. ¿Qué cosa sucede cuando falseamos las leyes, verdad? Nos hacemos daño y nos autodestruimos. Y es el momento en que se encuentra el mundo. Un mundo que ya no sabe si es hombre o si es mujer, o si me puedo cambiar, o qué es la verdad. Ya es una mente reprobada, dice Romanos capítulo 1, dice el apóstol Pablo, los entregó a mente reprobada. ¿Sabe lo que significa la palabra reprobado en el griego? Significa mentes que ya no distinguen entre el bien y el mal. Cuando un ser humano ya no sabe lo que es bueno, y a lo bueno le llama malo, y a lo malo le llama bueno, es un ser humano que ya no tiene brújula en su vida. Va derechito al desfiladero y al barranco, a su propia autodestrucción. Ha violado la ley moral más importante del universo, porque falsearon las leyes, falsearon el derecho. Por todos lados vemos los gobiernos, la opresión contra los pobres, favoreciendo a los ricos. Por eso el comunismo se valió de esta excusa, no es que la culpa la tiene Estados Unidos y somos pobres por esto, etcétera, etcétera, cuando sabemos que no es verdad. Pero ahora ya no hay justicia, o sea, ya no hay justicia en ningún lado. Lo vimos ahora el 6 de enero cuando llegaron todos los patriotas verdaderamente de Estados Unidos al Capitolio para protestar contra Biden. Los agarraron, los metieron en la cárcel y los acusaron de terrorismo doméstico. Y están en la cárcel por 15, 20 años. Esos son los patriotas. Y los acusaron de terroristas. ¿Cuál justicia? ¿Cuál justicia? Y finalmente quebrantaron el pacto sempiterno, que es el pacto del matrimonio. El matrimonio es la institución más santa y más sagrada que existe en la sociedad. Y cuando el matrimonio llega al punto donde ya no es un hombre, una mujer y los niños, sino ahora son dos mamás y dos papás, y cuando viene adopción y los gobiernos les entregan en adopción a estos perversos o perversas, a las criaturas, es cuando dices la sociedad se está desintegrando. Por esta causa, versículo 6, la maldición consumió la tierra. La tierra se encuentra bajo una grandísima maldición, donde la gente está como loca. Las leyes locas vienen de hombres locos. Si te pones a examinar a los gobernantes actualmente, con excepciones contados con los dedos de las manos, son completamente personas psicópatas, sociópatas, paranoicos, esquizofrénicos y todos los adjetivos que le puedas poner. El homosexualismo, el lesbianismo, la pérdida de identidad. Y ahora que se atreva las Naciones Unidas de decir que tú puedes agarrar a un niño y lo puedes violar, ya no hay crimen, ya no hay perversión más grande que esta. Porque ya es el gobierno en los que está apoyando la perversión moral. Y quiero terminar leyendo un pasaje del libro de Daniel, capítulo 8, que hace mucho tiempo me mantuvo expectante por conocer el significado de lo que el Espíritu Santo nos quería decir. Daniel 8, versículo 23. Está hablando del anticristo. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo.
se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. La Biblia profetiza que cuando la sociedad humana llegue a un punto en donde nos encontramos, es cuando el anticristo va a surgir. Y la pregunta que le hice a Dios hace algunos años fue la siguiente: Señor, ¿cuándo se puede considerar que hemos llegado al colmo? Porque siempre ha habido guerras, secuestros, violaciones, asaltos, pedofilia, bestialismo. En Levítico capítulo 18, capítulo 20 se condena el bestialismo. Si una mujer se pone delante de una bestia para mancillarse con ella, han de estar muertos los dos. No te echarás con un varón como con mujer. Abominaciones pasen por la pena de muerte. Dios consideraba la violación sexual tan grave que él sabía, si un muchacho tenía costumbres homosexuales y entraba al campamento, iba a contaminar a 2 o 3 más. Y la santidad que Dios quería en su pueblo Israel era tan grande que por eso estableció la pena de muerte. Porque ¿qué cosa es la pena de muerte? Más vale que uno muera para salvar a 99. Porque era algo que el pecado es como una radiactividad, contaminas. Cuando tú pecas, no solamente te haces daño a ti mismo, le haces daño a tu esposa, a tus hijos, en tu trabajo sin que te des cuenta, y los amigos que tengas sin que te des cuenta, los contaminas. La Biblia dice: cuida tus amistades, porque las malas amistades pueden corromper tu carácter. Qué increíble que cuando lleguemos al colmo es cuando ya se legisla por los gobiernos que los niños pueden ser tocados sexualmente. No existe más perversión. Ya más hondo la raza humana no puede descender. Jesús dijo: ay de aquel que le haga tropezar a un pequeñito de estos. Más le vale que se ponga una piedra en el cuello y se eche completamente a la laguna. Todo lo que es actualmente ya el transgénero, la inteligencia artificial, donde ya están tratando de meternos chips aquí al cerebro y cambiarnos la ira, el egoísmo, la ambición, y transformarnos en cyborgs o en o en personas completamente controladas por computadoras. Te pasa a la nube toda la información y comenzamos a tener una raza de zombies, de seres humanos controlados por los gobiernos. Ahora acaban de descubrir, apúntale, el doctor Robert Malone. Malone se escribe, el más grande epidemiólogo, acaba de dar una conferencia aquí en Estados Unidos demostrando que el grafeno que estaba en las vacunas se puede controlar por la frecuencia del 5G. Y finalmente, la Biblia no habla de Estados Unidos en los últimos días. ¿Qué significa esto? Actualmente Estados Unidos tiene una deuda de 33 trillones de dólares. Ahora con todo este borlote que hubo allá en Ucrania, con Rusia y todo, ya se juntó Rusia, China, Irán, Corea del Norte, ya Arabia Saudita, la India y todo el continente africano que se profetiza en Ezequiel 38 para unirse a Putin en Rusia y ahora regir el petróleo, la compra del petróleo con yuanes, con la moneda china. El momento en que desbanquen el dólar, damas y caballeros, ¿qué va a suceder? Estados Unidos se hunde y pasa a segundo o tercer plano de supremacía política, económica y militar. Y nos encontramos tal vez a lo mucho el año que entra que esto suceda con este país. Y en este momento todos dicen: ¡ay! Y sabes una cosa, es el momento más emocionante, porque es cuando la oscuridad viene al mundo, cuando vamos a resplandecer nosotros como cristianos. Y Dios te dice: yo soy tu Dios, que nunca te dejaré ni nunca te abandonaré. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y dice Dios: no busques consejo de los, pues ahora compra oro y plata, y en qué moneda invierto. Invierte donde el orín y la polilla no corrompen. Invertamos ahora en el reino de Dios.
Y si es el tiempo de que tú quieras asegurar y le crees a Dios, es el tiempo de invertir en el reino de Dios. Y Dios te promete: joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni mi descendencia que mendigue pan. Aleluya, Él vive. Gracias, Jesús.